Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Hechos 5, 1. Dice la palabra: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Señor, te damos gracias, damos honor y gloria a tu santo nombre. En esta noche nos humillamos delante de ti. Gracias por concedernos estar delante de ti, Señor. Pedimos que por favor nos hables y nos sustentes con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Bien, este pasaje en Hechos 5 relata lo que les acontece a esta pareja, ¿no? Se supone que estas dos personas conformaban lo que es la iglesia primitiva, básicamente, porque si estamos en Hechos 5, esto debió ser un acontecimiento muy temprano en la iglesia de Jerusalén puntualmente, donde el apóstol Pedro estaba en ese momento teniendo esta visibilidad y relevancia que se nota que tiene aquí, porque dice que el apóstol Pedro le habla a Ananías, o sea que es como quien es un líder, ¿no?, dentro del grupo. Ananías y Safira se suman a la iglesia de Cristo del principio. O sea, ¿qué significa esto? En este punto cronológico, donde esto acontece, estas personas debieron haber sido enseñadas en el Evangelio en su más pura forma, digámoslo así. O sea, no eran personas que eran simpatizantes de Cristo, sino que entendían a Cristo tal y como los apóstoles recientemente lo habían entendido, después, por supuesto, de su resurrección y después de Pentecostés. De tal manera que en ese momento ya había un mensaje muy claro y homogéneo en la iglesia de Cristo para la gente en general. De tal modo que casi con toda seguridad podemos decir que Ananías y Safira era una pareja que había creído en Cristo como su Salvador, ¿sí? Y se vinculan a la iglesia. Y ellos aquí los vemos teniendo, un desenlace que podríamos decir desafortunado, indeseable. Pero hay que partir de ese hecho, es decir, hay que partir del hecho de que estas dos personas habían creído el Evangelio. Sí, entonces dice que había un hombre llamado Ananías y su esposa se llamaba Safira, y vendió una heredad. Ahora, en estos días, en los días en los que esto acontecía, estaba la iglesia de Jerusalén apenas formándose y adaptándose a su administración, es decir, las cosas que pasaron en la iglesia del principio fueron tan espontáneas, tan poco calculadas por los apóstoles, que en mucho uno se da cuenta que ellos tienen que establecer medidas administrativas en reacción a ciertas cosas que estaban pasando que ellos no esperaban que pasaran. Por ejemplo, una de ellas es que se sumara muchísima gente en uno de los primeros sermones del apóstol Pedro que encontramos. Sí, hablamos de 3,000 adultos por lo menos en un solo sermón. Obviamente eso nadie se lo esperaba.
digamos que fue un tema que generó unas dificultades para la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en otros aspectos que no se esperaban, y era que los recién convertidos eran tanto del ámbito de los gentiles como el ámbito de los judíos. Eso también fue algo que ellos no se esperaron que ocurriera de una forma tan espontánea y tan rápida. Entonces, ¿cuáles fueron las reacciones? Bueno, inicialmente pues tuvieron que tomar algunas medidas como para tratar de armonizar, digamos, estas dos razas que anteriormente al Evangelio estaban tan, digamos, indispuestas la una con la otra. Otra de las cosas fue esa, ¿sí? Entonces se ve eso, en la iglesia primitiva se ven algunos rasgos que no necesariamente la iglesia de hoy, por ejemplo, 2000 y pico, 24 años después, necesariamente tiene que copiar en cuanto a su administración y liturgia y formas. ¿Por qué? Porque eran unas administraciones de reacción ante lo vertiginoso del proceso de la expansión del Evangelio en ese cuerpo de inicialmente tímidos discípulos de Cristo, porque hay que decir que ellos antes de Pentecostés lo que era es que estaban escondiendo antes de Pentecostés. Pero entonces las cosas comenzaron a salírseles de las manos. Por ejemplo, en algún momento llaman a Pedro a que vaya a la casa de un centurión. Eso también fue algo que a Pedro le tomó muy por sorpresa, gracias pues a que la revelación se anticipó. Dios le dio una revelación de los animales inmundos en casa de Simón Curtidor, pues él pudo anticiparse y saber cómo manejar la situación. Una de las cosas que se presenta, por ejemplo, en la iglesia del principio es que pues había parece ser que el mensaje era tan radical en cuanto al cambio de vida y cambio de enfoque, asunto que no ha cambiado hoy, o por lo menos no debería serlo, que sí que producía en la gente un desarraigo inmediato de sus posesiones. Qué interesante. Eso sí es un detalle que, a pesar de que no podemos calcarlo hoy, y tampoco es necesario hacerlo, es un detalle que nos muestra el tipo de mensaje que recibían, ¿sí? El mensaje que recibía la gente del principio, los primeros cristianos, digámoslo así, era un mensaje tan enfático en las cosas del reino y la salvación del alma, que prácticamente descolocaba de forma súbita a la gente del arraigo a sus posesiones, ¿sí? Y también, por ejemplo, otras cosas que pueden ocurrir a la par, por ejemplo, a la par de ese arraigo que hemos mencionado. Es decir, otras cosas que pueden ocurrir a la par, por ejemplo, es un sentido de pertenencia nacionalista, que en ese tiempo era muy común también, ¿sí? Y que los hacía, digamos, inscribirse en luchas y en causas que pretendían, digamos, buscar el bienestar mayor para la nación, para el pueblo judío. Ojalá me esté dando a entender. O sea, ese era otro tipo de situación que se presentaba. Pues era un mensaje de cómo sería, pues vamos a ir planteándolo así, ¿no? Como si fuera un interrogante. ¿Cómo sería ese mensaje que la gente dejaba de perdía su arraigo, digámoslo así, con sus posesiones cuando las tenía, ¿sí? Y también perdía el interés, digamos, de preocuparse por la ciudad o por seguir o sumarse a agendas que procuraran, por ejemplo, quitarse el yugo romano o tratar de quitarse el yugo financiero que eran los impuestos al emperador, todo eso, ¿sí? Usted no va a ver ningún cristiano del principio alegando impuestos, alegando que a qué horas cambiamos, a qué horas ponemos un líder, ya no. Claro, se les quitó, ¿sí? Se les quitó porque antes de que Jesús muriera y resucitara, sí que veían en él como especie de esa figura de liderazgo más político que otra cosa. Eso es la verdad del asunto. Se les quitó. ¿Por qué se les quitó? Porque lo que Cristo mostró de sí mismo pues distaba demasiado de esas aspiraciones, ¿sí? Obviamente esto para la iglesia del principio era más que sensato y apropiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera generación
o por lo menos hablemos las 3 primeras décadas de los cristianos en Jerusalén, sabían que el Señor había dado una profecía de que se iba a destruir la ciudad, ¿sí? Y que no iba a pasar a esa generación hasta que eso aconteciera. Entonces, si ellos eran personas, digamos, observadoras y detenidas en aquello que Jesús había dicho, ese tipo de profecías en boca de Cristo aún aumentaban más ese desarraigo y ese desinterés del cual les estoy hablando. Pero entonces el mensaje producía eso, digamos. Porque aquí no se ve que Pedro dijera, a ver, vamos a vender porque necesitamos quizás hacer un fondo, qué sé yo, para comprar unas armas y para empoderarnos, para luchar contra los abusos de Roma y tal vez quizá podamos hasta establecer un reino, ¿sí?, con la fuerza de este movimiento del resucitado, digámoslo así. Obviamente estoy haciendo un replanteamiento, ¿no? Estoy posiblemente entrando un poco a una mente que no recibía la información que de Dios venía. Entonces decían, con este movimiento lo podemos armar y podemos mejorar esto o aquello, y al fin y al cabo la mejor forma en la que se puede expandir este movimiento es, digamos, desde la legitimidad de la autoridad, ¿sí? La autoridad civil puntualmente, ¿sí? Nada de eso se ve en ellos, se les quitó. ¿Estamos de acuerdo? Ellos entendían que su vida de fe y su mensaje era tan discordante con los afanes de la vida, ojo a esto, ¿sí? Era tan, podemos decirlo, distinto a otras corrientes, por ejemplo, sectarias religiosas del tiempo, que no les quedaba sino quienes creían entrar en esa novedad de vida en espera de las cosas maravillosas que siempre se solían ver en la iglesia, por lo menos del primer siglo. ¿Estamos de acuerdo? Eran personas que no estaban pensando tanto en lo que podían ganar en la tierra. Mire que ahí ya vamos viendo que esas diferencias, esas sí toca eliminarlas, es decir, con la iglesia que se reúne en torno a Cristo hoy. ¿Cuáles? Es decir, el mensaje debe producir lo mismo. No, obviamente ya no decimos que hay que vender, porque es que eso ni se enseñó, ni tampoco se institucionalizó. Esos son 2 aspectos fundamentales de ese rasgo de la administración de la iglesia del primer siglo, que fue espontáneo y no fue institucionalizado. Y además fue temporal. Ojalá me puedan seguir en esto, porque esto ya va a tener que ir aterrizando a tener que ver con usted y ya va a ver cómo. ¿Sí? Yo sé que esta parte teórica no suele ser muy entretenida, ¿no? Y aparte el peso del día y todo, yo entiendo, pero pues tengo que entrar por aquí porque cualquiera pensará de pronto que esto no tiene preparación. No, sí la tiene. Entonces, hoy, por ejemplo, no podríamos decir que sería prudente que la gente vendiera así masivamente, ¿no?, sus posesiones. Porque vemos, por ejemplo, que ese rasgo de la iglesia primitiva se va perdiendo, ¿sí? Esa espontaneidad también decayó, digámoslo así, ¿sí? Pero lo que sí estamos seguros es que el mensaje que se recibe de las Escrituras, del Evangelio hacia nosotros, puede hacer todo menos arraigarnos más, pues, en esta tierra. Claro, o sea, es decir, si bien no vamos a salir corriendo a vender las propiedades, es necesario aclarar que el mensaje del Evangelio no te atornilla más a la tierra y a tus posesiones. ¿Estamos de acuerdo? Si hace eso, es otra cosa. No se está expresando lo que de parte de Dios viene como parte de su voluntad para este siglo, digamos, porque hay que entender que a pesar que vamos 2 milenios, digamos, de lo que Cristo vino, bíblicamente no tiene otro nombre que siglo. O sea, siglo es un periodo de tiempo. Nosotros entendemos siglo como un periodo de 100 años, pero así bíblicamente hablando podemos decir que siglo es todo lo que aconteció desde que Cristo murió y resucitó, abriendo esta temporada de gracia para el hombre hasta que Cristo venga y él mismo la cierre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este siglo, bueno, la iglesia ha mutado mucho, es decir, esa iglesia del inicio, esa iglesia de Jerusalén, en la que vemos, por ejemplo, la gente vendiendo a sus propiedades y trayéndola a los pies de los apóstoles, pues esa iglesia fue mutando. ¿Por qué? Porque las cosas fueron cambiando, ¿estamos de acuerdo? Yo siempre digo que con el Señor, cuando se cree en Él y se lo quiere honrar, nunca se pierde, ¿no? ¿Creen eso ustedes? Y les voy a decir por qué, por ejemplo, en este caso, ¿no?
En este caso se ve, por ejemplo, que la gente, cualquiera dice, no, pero pues los apóstoles en su prudencia quizá debieron detenerlos, a los discípulos nuevos que estaban en esa vorágine, digamos, de vender sus propiedades. Les debieron decir, no, calma, tranquilo, quédate con ella, tal vez, si quieres, pues traiga el arriendo, pues, o alguna cosa así, ¿no? Pero ellos no lo hacen porque el mensaje desembocaba moviéndoles espiritualmente a eso, y hay que decir que no pasaron más de 40 años hasta que las cosas en Jerusalén ya no tenían precio. Eso es interesante de decir, ¿no? Por ejemplo, uno dice, no, es que perdí. O sea, por ejemplo, supongamos que Ananías y Zafira lo hubieran seguido vivos. Dijeron, qué bruto, hombre, vendí el terreno, ¿sí? Y Jesús nada que llega, y los discípulos aquí y todo. Aparte nos están persiguiendo. Ahora se armó la grande con Ananías con el sumo sacerdote, y ya está complicada la cosa, y ahora viene Vespasiano y nos va a arremeter. Entonces, yo debía haber hecho un uso más sabio de eso. No, porque eso venía de una espontaneidad espiritual, y era fe pura la que se estaba moviendo. Ahí sí es clarito, ¿estamos de acuerdo? En ese punto era fe en la más pura expresión, ¿sí? No sin errores, como en el caso de Ananías, que se ve errores, pero era fe pura, ¿estamos de acuerdo? Pues, ¿qué pasó? Tan solo 25 años después de estos eventos, ya las cosas en Jerusalén casi no tenían valor, y el mercado, por lo menos hablemos estrictamente del inmobiliario, estaba totalmente pausado. ¿Quién iba a comprar en una ciudad que tenía encima a los romanos en un asedio casi pues sin compasión? Pero también los judíos se lo merecían por todo lo que hicieron, obviamente, ¿sí? Pero eso estaba quieto. Ni qué decir 30, 35, 40 años más tarde, ¿sí? Ese dinero inicialmente que se obtuvo de esas ventas sirvió primero para cohesionar al grupo, y luego de pronto hasta para la misma dispersión, ¿sí? Usaban esa común, digamos, riqueza que se tenía en la iglesia para eso. De ahí ya no queda más. De hecho, fíjense algo, y es que después del año 70, pero ya desde el año 65 después de Cristo, hablo de ¿qué? ¿De cuántos años? Es decir, de 35 años después de que Cristo murió y resucitó. Muchos de los cristianos de Jerusalén ya no podían estar en Jerusalén, y después del año 70 definitivamente en Jerusalén casi no quedaron cristianos. Ahí es donde la iglesia gentil se fortalece mucho a cargo del ministerio de Pablo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero ojo a esto, entonces esa gente no perdió, porque si no lo hubiesen vendido, entonces al final su tierra o su propiedad no valía nada, y hubiera podido pasarle lo que le pasó a gran parte de la ciudad y al templo de Jerusalén, que quedó devastada. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene su casa y todo eso, y a veces eso es algo que también el mensaje nos debe enseñar, es decir, uno no debe poner la confianza en los sistemas económicos de un país, que pueden ser en algunos casos favorables o desfavorables. Y hablo de esto por lo siguiente, porque mire esto, porque si el Señor, o sea, si las personas se quedaban con su propiedad, entraban las catapultas, los arietes de Roma, y devastaban todo. Entonces, ¿dónde quedó mi casa? ¿Sí? Y el cristianito del principio, que cualquiera que lo veía decía, pero ¿qué te picó? O sea, ¿por qué eres tan tonto de irle a dejar la plata a los apóstoles? ¿Sí? No es que el evangelio y todo, nadie iba a entender eso, ni menos la élite sacerdotal del templo del tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, pero ellos ganaron porque ellos honraron al Señor con sus bienes, se desacoplaron de un sistema que más adelante los terminaría por sacar, bien interesante eso, y pudieron seguir viviendo su fe, ¿estamos de acuerdo? Hasta el día que vivieron, pues, en el caso de Pedro al 62 después de Cristo, y así Jacobo al 65, creo, algo así. No, Jacobo murió primero, creo. Bueno, ahí son detalles. El hecho es que uno ve ese rasgo en la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, esto que estaba pasando aquí era, digamos, un mover espiritual que protegió al final a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Por eso se ve que incluso el Espíritu Santo se pone muy
en un papel que uno pocas veces tiende a pensar en el Espíritu Santo así. Cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en la más tierna figura, más tranquila, pero aquí vemos un Espíritu Santo muy estricto, ¿sí? Ahora, hay que decir que esto no era imposición, es decir, por eso Pedro se lo dice, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio, reteniéndola? O sea, usted siempre va a poder retener lo que quiera retener. Parta del hecho que hay gente que sigue reteniendo su vana manera de vivir, que eso es peor que retener una posesión, obviamente, ¿estamos de acuerdo? Pero digamos aquí, si reteniéndola no se te quedaba a ti, nadie te está obligando. ¿Qué significa eso? En la iglesia de Jerusalén nunca se institucionalizó eso de que la gente tuviera que vender, y esa no era tampoco, digamos, un prerequisito para vincularse a la comunidad, en absoluto. Había discípulos que no lo hacían, había otros que sí. Por ejemplo, hay uno que lo hace, Bernabé. Bernabé es un discípulo que vende una propiedad y se va a seguir el ministerio, el llamado, ¿sí? Y la va y la deja la plata donde los apóstoles para que ellos manejen ese recurso, ¿sí? Es muy interesante el asunto, pero no era imposición. Y obviamente, eso, de esa proyección del mensaje de la iglesia primitiva, lo que menos debe, digamos, calcarse es eso. Porque hoy sabemos, por ejemplo, que han sido tiempos y tiempos y más tiempos en los que Cristo, pues no, digamos, no viene. Entonces, digamos, el Señor no riñe con que usted tenga una posesión, pero otra cosa es que su corazón sí que esté ahí, preso de la posesión. Eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? O que el mensaje le dé el insumo a usted para que usted se proyecte afanosamente en este mundo y en los afanes de este mundo. Eso es otra cosa, ¿sí? Y es tremendo, porque obviamente usted me dice: pastor, pero hay que trabajar, hay que producir, yo tengo que sí, claro que sí, pero con Cristo esas cosas tienen que hacerse con un corazón muy, muy edificado, digámoslo así. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo y todas las cosas y las proyecciones. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el mensaje verdadero del Evangelio nunca va a atornillarte a las cosas de la tierra, ni ponerte la mente en las cosas de la tierra. Todo lo contrario. Por eso hay un pasaje que dice, dos les voy a dar: no mirando las cosas que se ven, ¿sí? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alguien dijo por ahí: las cosas que se ven luego le salen estrías. Sí, o se envejecen, digo, pierden su atractivo, digamos, todo así. Toda una casa es nueva, es muy pulcra, va perdiendo, un carro es nuevo y todo así, ¿sí? Pero les doy otro, pues, ¿sí? Poned la mira en las cosas ¿de qué? De arriba, no en las de la tierra. Entonces, claro, no podemos traer ese rasgo acá y hoy no, es decir, solo que hubiera alguien que bajo la inspiración del Espíritu Santo le dijera: vende tu propiedad y dónala, ¿sí? Quizá en la pureza del Espíritu Santo obrando desde dentro, quizá eso sea un gesto que tenga alguna utilidad. Y entonces sí que hemos visto casos, por ejemplo, y no solo en nuestro ministerio, sino en muchos momentos. Por ejemplo, hay gente que ha dicho: yo le construyo templo al Señor. Sí, hay gente, por ejemplo, en nuestro ministerio hoy haciendo una siembra muy consciente, millonaria, por ejemplo, a los proyectos de la iglesia, ¿sí? Y uno dice: ¿y esa gente quién le dijo? ¿Y cómo se hace para tener ese tipo de...? No, eso es el Espíritu Santo, que además de darle las condiciones a una persona, también le da el sentir. Aquí viene el problema. El problema de Ananías y Zafira es que creen que con el Espíritu Santo se puede ser, o sea, engañarlo, ¿sí? En la iglesia de Cristo, si el Espíritu Santo está, tenga usted mucho cuidado, que conste que se los dije. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente que miente al Espíritu Santo,
creen que dándole una imagen, por ejemplo, al pastor, dándole una imagen, por ejemplo, de sujeción al pastor, ya. No, la sujeción tiene que ser real, ¿estamos de acuerdo? Si es que si estás guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Hay otros que le mienten al Espíritu Santo y piden, por ejemplo, oración para prosperidad. Le dicen, Señor, yo quiero, y van donde el pastor a que ore, pero no han rendido a Dios sus riquezas con los principios que Él nos enseña, ¿sí? Y así puedo seguir de largo. Hay otros que no se han arrepentido, es decir, hay gente que no solo cree que le miente, no identifica que le miente a Dios, sino que además hace a Dios mentiroso. Ese es peor todavía, ¿sí? ¿Cuál es ese tipo de persona? El que no se ha arrepentido de sus pecados y que pretende tener yo no sé qué clase de relación con el Señor. ¿Por qué? Porque dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y hay algo que usted tiene que tener muy claro: nadie se va a ir al cielo diciéndole al Dios del cielo mentiroso, ¿sí? Téngalo claro y que conste que se lo dije, ¿sí? Pero entonces el problema de Ananías y Zafira fue que vendieron la propiedad porque el Espíritu los llevó a eso, ¿sí? Y luego dijeron, pero ¿sabes una cosa? Dejemos, yo no sé, algo pues porque, ¿sí? Y eso no le gustó al Señor. Porque con el Señor debemos procurar o tener por lo menos la intención de ser totalmente íntegros. Aquí no sirven las apariencias de piedad, ni los votos que yo te daré. No, si usted no siente que le es capaz de dar al Señor, mejor cállese, ¿estamos de acuerdo? Y el pastor jamás, mire, un pastor que esté edificado y sepa lo que hace, jamás te va a pedir nada directamente. Bendita sea mi roca, ese es nuestro caso, ¿sí? Ya que venga, que necesitamos para esto o aquello. Mire, si usted no se da cuenta de las necesidades de la iglesia, yo no se las voy a decir. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay gente que, digamos, trae una ofrenda y dice, para esto, porque son observadores y dicen, la iglesia necesita esto, sí, así, y ya. ¿Sí? Y tan rápido como ocurre, ese gesto espontáneo quizá desaparece y no se institucionaliza nada, ¿sí? Por supuesto, la iglesia, por ejemplo, católica, cayó en unos desatinos horrendos, por decir una palabra más compasiva, digámoslo así, con tal vez el término que sí que deberíamos usar. Estaban comerciando prácticamente la gracia, entonces le decía así, las indulgencias, por ejemplo. Entonces, si usted tenía al tío yo no sé qué, pues el tío Carlos en el infierno, y usted sentía algo de dolor porque estuvo en el infierno, le decían, la indulgencia, traiga la indulgencia y no sé, le compramos una rebaja de pena de 50,000 años, no sé, ¿sí? Así, literal, es que es cosa tremenda, ¿sí? ¿Sí? O si ya le faltan 25,000 años para salir al purgatorio, pues se los ahorramos, ¿sí? De ese nivel hablamos, claro, ¿sí? Eso sí que ni en mensaje ni en formas es un rasgo de la iglesia primitiva, ¿se da cuenta? Eso y muchas otras cosas, por ejemplo, otras cosas que se ven, por ejemplo, en la iglesia primitiva había un rasgo y que no había bautismo de infantes. Ninguno de los apóstoles encabezando procesos ministeriales de la iglesia primitiva hizo bautismo de infantes. Eso ni los sectarios del Qumran se atrevieron a eso, ¿sí? No, el bautismo es sobre el adulto que toma una decisión vital, eso es, ¿estamos de acuerdo? Y si no la va a tomar, no la tome y no hay problema, ¿estamos de acuerdo? Por eso el bautismo, alguien me preguntaba, me decía, un colega me decía, lo que pasa es que hay un discípulo que está como en momentos así como de rebeldía y todo, y que se quiere bautizar, ¿lo debo bautizar o no? Yo le decía, la decisión es de él. Uno cuando se bautiza no se está graduando de buena conducta, se supone que llegó ahí con una decisión. Ahora, lo que sí puedes hacer, le dije a ese colega, le dije, antes del bautismo solemos en nuestro ministerio dedicar una palabra explicativa de lo que vamos a hacer, pues para que no parezca que es un paseo de olla, ¿estamos de acuerdo?
Entonces explique eso para ver si toma la decisión. ¿Sí? Pero aquí no estamos evaluando que se portó demasiado bien o que no, es decir, eso no, ¿estamos de acuerdo? Ahora, por ejemplo, en los rituales totalmente alejados de la tradición de la iglesia primitiva, sí que a los bebés. Pues. El bebé no sabe decir mamá y ya lo están bautizando, ¿estamos de acuerdo? ¿Y en qué están? ¿De qué sirve eso? Si cuando van en la vida no tienen ningún arraigo, ni la palabra de Dios mora en ellos, van marchando al infierno, cometen su primer pecado y el Señor les dice: el alma que pecar esa morirá, me la debes, me tienes que pagar. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Y los bautizados beben, rumbean, ¿sí? Podemos seguir, adulteran, se masturban. Los bautizados hasta matan si tienen que hacerlo, ¿sí? Roban, deshonran a los padres, son los bautizados infantes, ¿sí? Y por supuesto no tienen una perspectiva de lo eterno, no les interesa nada eso, ¿sí? Entonces nosotros debemos ser personas, por lo menos, que nuestra vinculación a la Iglesia de Cristo sea bajo los requisitos del mensaje, no tanto de las formas. Porque claro, si usted ve, por ejemplo, este detalle aquí, pues usted dirá, bueno, acá en la iglesia pues no se usa que la gente venda sus propiedades, no. Por ejemplo, hay otro dirá, ¿no? Alguno podría decir esto, decía, pero en la iglesia primitiva tampoco se veía el diezmo como un sistema establecido. Claro que no se veía, pero por lo mismo que les digo, por esos rasgos espontáneos, momentáneos, temporales que no se institucionalizaron, ¿sí? Lo que sí se ve es la ofrenda, y este es un tipo de ofrenda, es decir, vender la propiedad o el terreno y darlo. Pero el diezmo lo podemos, digamos, hacer transición al nuevo pacto del antiguo pacto por el simple hecho de tener la fe en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo veo a mi ejemplo más elocuente, que es Abraham, haciéndolo, ¿yo por qué no lo voy a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Y me sirve a mí y le sirve a la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y le sirve, y sin vergüenza lo digo, arriesgándome a que se enojen quienes me escuchen aquí o cualquiera, y le sirve a quien tiene lícito de parte de Dios vivir de eso, porque dice, el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan eso, porque claro, cualquiera los dice, ¿y el diezmo dónde está en la iglesia primitiva? Hay muchas cosas que no están en la iglesia primitiva, y otras que sí están que no podemos calcar, o que te quito el diezmo, y entonces, ¿te puedo poner que vendas la propiedad? ¿Cierto que no? Sí. Porque cuando la avaricia es lo que está delante, ya es otra cosa de la que hablamos. Ahí es donde uno se equivoca. Por eso Ananías se equivocó, ¿estamos de acuerdo? Aquí no, ni el que predica debe ser de una costumbre avariciosa, ni el que escucha. Porque el mensaje casi que de una forma obligatoria lo hace voltear a ver a Cristo y a la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y eso no significa que usted no tenga que, por ejemplo, los jóvenes tienen que pedirle al Señor ideas y que les abra puertas para que el Señor les bendiga en sus quehaceres. Sí, en nuestro ministerio hay un patrón muy bonito y es, por ejemplo, jóvenes en edad, digamos, posuniversitaria, ya recién graduados, que vienen sirviendo desde los 4, 5, 6 años, que están en la iglesia, ¿sí? Gente, hijos de pastores, otros no, porque esto no es un monopolio, digamos, del sacerdocio, sino gente de fe que su mamá lo llevaba, que comenzaron a servir y que han tomado el proceso con sumisión y amor, y el Señor, antes de que tengan que entrar en esas atiborradas arenas competitivas de lo laboral en ciudades realmente competitivas, ya les da, los prospera, los sostiene, les da estabilidad. Yo lo he visto, ¿sí? O sea, y se los comparto porque de pronto, claro, entre nosotros podría decirse, no, es que eso de servir al Señor, ¿yo qué gano? No, si tú lo haces con corazón limpio, en obediencia y en honra al Señor, nunca la honra te va a hacer perder a ti. ¿Estamos de acuerdo? Nunca. La honra a Cristo y a quien tengas que honrar, digamos, que esté representando algo de Cristo para ti, las palabras y todo. Se me viene a la mente un caso
que voy a tratar de dar los mínimos detalles posibles para que no se den cuenta de quién hablo. Sí, pero es muy bonito porque es un colega también, pero yo recuerdo todos los domingos acudir a lavarle el carro al apóstol. Cualquiera que lo veía decía, pero qué pelota, qué necesidad. Si el domingo es para dormir, ¿estamos de acuerdo? El domingo es para descansar, sí, para dormir para los pastores, que quedamos molidos, ¿estamos de acuerdo? Los siervos, pero él llegaba puntual a eso. Hasta cierto punto era un poco fastidioso, porque para los domingos era un día de familia, y tras aparecía con su balde, con sus botas de pantaneras, y aquí estoy para lavarle al apóstol. Sí. Cuando el apóstol compró un segundo carro, los dos le hacían. Bien interesante, ¿sí? Y esto a mí se me olvidó. Si les soy honesto, se me olvidó por completo. Sí, pero hace unos días pensaba, yo decía, porque el Señor a esa persona le dio un carro que cuando yo lo veo yo digo, puchas, es un juguetazo, o sea, ya te digo yo que sí, realmente es, sí. Y claro, cualquiera dice, no, es que eso es el enfoque. No, el enfoque de los cristianos no es ahí, ¿estamos de acuerdo? Porque cuando él tuvo que servir, lo hizo honrando. Y cuando le interesó algo, no fue el carro lo que le interesó. Él siempre peleó a costa de su hogar por el ministerio. Y si supieran de quién estoy hablando, me refiero a una persona muy lejos de ser perfecta en carácter y en todo. Pero en cuanto a fe, en honra, en eso no se ha equivocado. Y el Señor por eso lo respalda. ¿Estamos de acuerdo? Lo respalda. Cualquiera dice, ¿y por qué a mí Dios no me da ningún juguete? Pues ya al Espíritu Santo no le vas a mentir. ¿Estamos de acuerdo? Ya te dije. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé. Ahora, el Evangelio no es de juguetes, obviamente, ni del entretenimiento de la tierra, pero sabemos que el Señor, pues sí que puede pesar los corazones, las acciones, lo que hay detrás, ¿sí? Entonces mucha gente, por ejemplo, desconoce eso. Al Espíritu Santo no se le puede mentir. Con el tema que Él te está hablando, con ese hay que irse. ¿Estamos de acuerdo? El Evangelio tiene que ponerte la mira en las cosas de arriba, eso es claro, ¿sí? Si me tengo que descolocar de mis posesiones, pues en algo tendré que hacerlo. En eso, por ejemplo, el diezmo es un ejercicio muy interesante, porque es una proporción poca, modesta. A ver, partamos del hecho que lo es el 10%, es una proporción pequeña del ingreso, que cuando uno lo está dedicando al Señor tiene que estar muy claro por qué lo hace. Porque hay gente que no llega a reconocer eso, digamos, esa parte. Pero bien, es decir, los rasgos de la iglesia primitiva, por ejemplo, hay que saberlos identificar, ¿sí? Saberlos identificar. Aquí el tema es que con engaños, o sea, al Señor no se lo puede cuentear, así se lo digo, ¿sí? No se lo puede cuentear. Y de parte de nosotros debe haber ese cuidado. Por eso dice aquí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? El problema es cuando Satanás llena el corazón de un creyente. Ahora, algunos han discrepado, han, digamos, entrado en polémica sobre si Ananías fue salvo. Pues si Ananías realmente era un creyente en Cristo, en su obra, es salvo. ¿Sí? Pero murió. Y te digo más, lo mató el Espíritu Santo. Para que perdamos un poquito de los ropajes religiosos y todo esto, ¿sí? Sí, pero por eso es que el Señor Jesús a su pueblo, cuando se pone en error y a pecar, lo cela y hasta le puede quitar la vida, y se los voy a comprobar. Sí, con este me despido. Mire lo que dice este pasaje que se me viene a la cabeza. Es muy interesante aquel pasaje que dice que hay unos enfermos entre nosotros y otros ya duermen. En cuanto a la comida, digamos, impúdica, descuidada de la cena del Señor, ¿sí? El apóstol Pablo, mire lo que dice, 1 Corintios 11, 28, y me cae pero fantásticamente porque mire que en el 28 dice, por tanto, lea conmigo en pantallas,
pruébese cada uno a sí mismo antes de la Santa Cena. Eso es puntualmente respecto a eso, pero en general en la relación con el Señor uno tiene que estar claro en eso, ¿sí? Dice, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y vive y bebe indignamente, que dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Atención, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es la Biblia, ¿no? Con su crudeza, ¿sí? Porque cualquiera dice, no, Dios no mata. No. Si, por ejemplo, si eres un hijo y te cela, si tiene que llegar a eso para que no te pierdas, lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Y si los castigos los tiene que ejercer para que nosotros los entendamos y ocupemos una posición íntegra delante del Señor, también. ¿Sí? Por eso dice, y continúa en el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Por eso es que se cree que Ananías y Zafira los vamos a encontrar, ¿sí?, en el cielo, porque son castigados por el Señor, pero no condenados con el mundo, porque un creyente no es condenado con el mundo, es castigado por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y el castigo puede ser perder la vida o una enfermedad o cualquier cosa que, digamos, se aleje de lo que Cristo quisiera que experimentemos, que es pues, lo mejor que nos pueda ir, ¿no? Por eso dice, para que no seamos condenados con el mundo. Porque, por ejemplo, en el mundo no importa si tú mueres atropellado o mueres bajo los tiros de una pistola, o no importa si tú mueres asfixiado, digamos, no importa eso, no importa si mueres en el convento o no importa si mueres, digamos, en el antro, no importa, son condenados con el mundo, ¿estamos de acuerdo? Pero aquellos que hemos recibido el amor de la verdad para ser salvos, el evangelio de la salvación, y discernimos el cuerpo de Cristo, ¿sí?, discernimos lo que pasa con Cristo en nuestras vidas, no seremos condenados con el mundo. Podemos sí ser castigados, por eso es que uno al Señor debe marcharle, pues tratar, ¿no?, de marcharle íntegramente, cuidadosamente. Ojalá identifique usted rapidito qué cosas, qué líneas se pueden y qué líneas no se pueden cruzar. Vamos a orar.